Muy bien, agradecemos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y son bienvenidos en este canal para que conozcan las verdades que el cielo quiere iluminar y quiere dar a conocer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque esto es verdad presente. La verdad absoluta es la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nunca podemos creérnoslo cuando lo sabemos todas. Vamos aprendiendo, nos vamos perfeccionando y mientras nos vamos perfeccionando, vamos viviendo esa vida de santidad. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Así que estemos atentos a la oración. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Ayúdenos a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Danos entendimiento divino para hablar solamente de tu palabra y podamos decir a la ley y al testimonio. Ningún otro libro puede estar por encima, sino de la ley y al testimonio. Lo otro ya es añadidura del hombre, tradiciones del hombre, en la cual esconde sus mentiras, esconde la verdad, opaca la verdad todos estos libros, aparte de la ley al testimonio. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra. Bendice al oyente y al sincero, que hoy entendamos y comprendamos qué nos quiere decir. En Jesús por nuestros pecados. Amén y amén. Bueno, muy bien, gracias al Señor. Nos ha permitido hoy poder nuevamente comunicarnos, poder compartir estas verdades eternas, verdades que han sido pisoteadas. Recuerde que la verdad presente significa que va avanzando hacia adelante, no se queda hacia atrás, avanza. Esa es la verdad presente que acepta el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que acepta las verdades como vengan, que está dispuesto a vivir las verdades antiguas del santuario, como las verdades del juicio investigador, el juicio de los vivos y el juicio de los muertos. Está preparándose, acepta todo consejo, acepta la reforma pro salud, acepta la reforma en el vestir, acepta la reforma en el hablar, acepta la reforma en todo, en lo que Dios le pide, siempre está dispuesto. Esto es verdad presente, es algo que yo estoy dispuesto a obedecerle a mi Señor porque lo amo, porque le pido ese don de la fe para poder entender su palabra. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe significa, como es un don que va creciendo a la medida que yo voy estudiando a través de la palabra de Dios, ese don va creciendo, va aumentando. Y cada vez mi fe se va aumentando más, cada vez mi confianza en Dios más, cada vez la obediencia más. Lo que Dios diga, yo le hago caso, lo que diga la Biblia, el Espíritu de profecía, yo hago caso. Yo no le voy a hacer caso a otro libro distinto, a la que no sea la Biblia y el espíritu de profecía, como lo dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Siempre va a hacer caso a lo que Dios diga. Otro libro adicionales, esos son tradiciones de hombres. Hay muchos hombres en el mundo, religiosos, no religiosos, iglesias, multitud, hay 33.000 iglesias, más de 33.000 iglesias que han aumentado, han crecido a nivel del mundo. Y cada una de ellas tienen un libro adicional donde, donde plasman algunas cosas de la Biblia, ¿sí? Pero todo más también está incluido ahí las ideas humanas, mandamientos de hombres, costumbres del hombre, modas del hombre y también sentimientos del mundo. Plasmado cómo debe ser la vida social, totalmente distinta a lo que dice la palabra de Dios, porque son tradiciones de hombre, donde se permite hacer actividades sociales, no importa si el Espíritu Santo no está. Actividades sociales como cuáles, juegos, fútbol, juego de bolo, ¿cierto? Gritería, rancheras, actividades, estreno de ropa, gula de comida, como de todo, no importa. No importa que el Espíritu Santo no esté, lo importante es que me agrade yo mismo. Entonces, esas 33.000 religiones tienen un manual, se llama manual. Es un manual que le dicen manual de iglesia. Y ese manual de iglesia hay cosas de la Biblia, pero hay cosas también que son tradiciones de hombre. Ejemplo, cuando usted ve la Biblia, ¿qué dice la doctrina? Usted se va a encontrar qué es lo que dice el hombre. Un ejemplo, la Biblia nos enseña que Jesús fue un hombre, Dios hecho hombre social. Se, se involucró en la parte social
con muchas personas de todas las culturas, con personas que pecaban, los que ofendían a Dios de muchas formas. El Señor Jesús se relacionó con ellos, en este caso, en el caso de la mujer samaritana, que los judíos y los samaritanos no se querían por el prejuicio, había prejuicios, allí no había sino mero prejuicio. Y el Señor Jesús alcanza a todas estas clases de personas, rompe los prejuicios, gente que era grosera, altanera, adúltera, la mujer adúltera. El Señor Jesús la ayuda, se relaciona con ella, pero se relaciona para decirle, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Mire esa relación, fue una relación de salvación, una relación de amarla, decirle que no la condena, pero que abandone el pecado para que no le sobrevengan peores cosas. Utilizó la parte social, claro. Jesús lo invitaban a las casas, él iba, pero él mismo hacía de comer. Y lo que hacía el Señor Jesús de comer eran cosas veganas, cosas buenas, naturales, lo que él mismo dice que comamos, porque Dios no va a ser contrario a lo que ha dicho. Y eso es lo que Satanás quiere hacer ver, que Cristo es contrario a lo que él ha dicho, que es impermisivo. Y no, es Satanás a través de la tradición que nos hace ver que Jesús es contrario a lo que ha dicho en su palabra, pero no es contrario. Entonces estos manuales de iglesia, que lo tienen casi todas las iglesias y todos los colegios, los gobiernos tienen manuales internos de ellos, que se rigen con esos manuales y ponen por encima la voz de ellos y por debajo la voz de Dios. Lo que diga la Biblia y lo que diga el testimonio, pero si el manual de iglesia dice que se puede jugar fútbol, entonces la gente se va por ahí. El manual de iglesia lo dijo, pero ese manual de iglesia se rige con la Biblia. La Biblia, así dice la Biblia que debe uno jugar. La Biblia dice que hay que hacer actividades. La Biblia dice que hay que estar de paseo en paseo, pisoteando el sábado, hablando de negocios. La Biblia dice que yo debo vestir como el mundo, o es el manual. La Biblia dice que la reverencia en los templos es solamente cuando es el culto de mediodía al divino, no más, de ahí es la reverencia. O la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de profecía? La Biblia dice que el Señor Jesús entraba al templo conforme a su costumbre. Iba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si iba lleno del Espíritu Santo, no iba a ser contrario a los principios de Dios. Solo los que no están llenos del Espíritu Santo son los que entran en respetar el santuario. No respetan, no tienen reverencia, no tienen respeto. El Espíritu de profecía también lo dice, que cuando uno entra, apenas entre, toque el atrio, debe entrar con reverencia y respeto, y sentarse, quedarse quieto en el asiento. No dice que coja para arriba, coja para abajo, que haga bulla, que hable, que cuchichee, que... ¿no? Siéntese. Entonces, ¿cuándo empieza la reverencia? En el momento que yo entro al atrio. En ese momento debo estar con solemnidad, entrar. No es para yo estar saludando ni abrazándome con el hermano que llevo tiempo de no conocer, ni hablarnos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la tradición en el manual de iglesia? ¿Qué dice? Que el culto empieza después de mediodía. Un ejemplo, en este caso el sábado. Que después de que el predicador empieza a mediodía, desde ahí empieza la reverencia, y entonces lo que empezó de escuela sabática, el canto, eso no era solemne. Cuando la solemnidad empieza desde una vez apenas yo toque el atrio. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde yo tengo que analizar y ponerla en tela de juicio y decir, hombre, la tradición me dice una cosa, el manual de iglesia me dice una cosa, pero la Biblia y el Espíritu de profecía me dice otra. La Biblia me dice y el Espíritu de profecía que Jesús entró lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu de profecía me dice que cuando entre al atrio, entre con solemnidad, con respeto, que no hable, que no esté hablando, que esté escuchando la voz de Dios, que esté en agradecimiento al Señor, no que esté recochando, ni esté diciendo bromas. Pero la tradición, el manual de iglesia me dice que después de mediodía, entonces ahí se empieza el momento del culto divino, empieza la solemnidad. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. Quiere decir, entonces por eso es que la mayoría de gente se la pasa para arriba, para abajo y no respeta el santuario. Hablan, saludan, gritan, gente todo. Entonces, démonos de cuenta que es tradición. Tradición es llevarle la contraria a los principios bíblicos.
Por eso es importante creerle al Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando a usted le llegue la verdad, no vaya donde el pastor, donde el anciano, a preguntarle a la iglesia. Arrodíllese y pregúntele al Espíritu Santo, a Dios, dígale, Señor, me llega esta verdad, no la conocía, pero ayúdeme, porque yo lo que he escuchado es que uno puede saludar en la iglesia, saludarse, estar parado en la plataforma, dar la bienvenida en plataforma para que la gente se sienta bien, celebrando cumpleaños, pidiendo mercados para los pobres, para la viuda, hacer propaganda, tocar trompeta. Yo estoy acostumbrado a eso, pero ya encuentro en la Biblia y Espíritu de Profecía que dice lo contrario. Entonces, ¿a quién le creo, Señor? ¿A ti o al hombre? ¿Y a quién le creerías tú? Yo le creo a la palabra de Dios. Yo no me voy a ir detrás del pastor, detrás de la gente. Porque el pastor, por muy buena persona que sea, el anciano de iglesia o la hermana diaconisa, que por muy generosa que quiera recoger mercados y ayudar al pobre y a la viuda y hacer cosas, hacer actividades para ayudar al pobre, yo no voy a ir detrás de ella. Yo voy lo que dice la palabra, porque la palabra condena estar tocando trompeta, llevar mercados, lo condena porque la Biblia dice que cuando dé mercados de limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Entonces la Biblia es clara, condena eso, no en las sinagogas o afuera, en público. Yo no debo decir que estoy ayudando a tal, que hermano, deme mercado, échelo acá para llevarle al hermano tal. No, porque la Biblia dice, en Mateo 25:36 dice que cuando el Señor preguntó a los justos, le pregunta a los justos le dicen los justos, Señor, ¿dónde te vimos sedientos? ¿Dónde te vimos enfermos? ¿Dónde te vimos hambrientos? En la cárcel. Sí, porque el Señor le va a decir, benditos, porque tuve hambre y me diste de comer. Ellos preguntan, ¿pero dónde? ¿Cuándo te dimos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Por qué? Porque es que el justo, el que hace las cosas de acuerdo y no toca trompeta de Dios, no toca trompeta para que la gente lo conozca, sepa que es buena persona, que ese hermano sí recoge mercado, que ese hermano sí se interesa en los pobres, los enfermos, en la vida. No, él hace la obra sin que nadie lo sepa. Él sabe que la obra que Dios le recomendó es una obra, es un labor social que tiene tres principios. Primero, es Dios acepta un servicio voluntario. Segundo, acepta un servicio en el espíritu. Y en ese mismo espíritu lleva tres factores importantes. Uno, el propósito con la cual da, con la cual lo hace. Dios lo ve. El motivo por la cual lo hace, que esté limpio, descontaminado. Y tres, en fidelidad. Quiere decir que no viola ningún principio. Podría ayudar a alguien, no viola el sábado. Podría ayudar a una persona en tal cosa, no va a tomar café, no va a comer cosas que le haga daño, no va a ser un mal ejemplo, no va a ir mal vestido, no va a ir a dar mal testimonio, va a presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importante entenderlo, cómo es que Dios acepta un servicio voluntario en el espíritu y en fidelidad. Usted no puede violar ningún principio de salud, no puede violar la reforma pro salud, que porque me brindó, que porque no le recibo, entonces no va a la iglesia. Es que Dios no lo invitó a usted a invitar gente a la iglesia. El mensaje del Señor que lo invita a usted es el mensaje de Juan el Bautista y de Elías. Es convertir el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. El de Juan el Bautista es para que usted muestre a Jesús, muestre al Cordero de Dios, prepare el camino. ¿Y cómo lo prepara? Pues llamando a la gente al arrepentimiento, a la conversión y al bautizo, último paso. Pero después de que la gente toma la decisión de apartarse de Satanás, de las modas, de los sentimientos del mundo, de las costumbres del mundo, las costumbres de la tendencia a lo malo, que reconoce que él solo, lo único, este cuerpo, lo que hay es pecado, desobediencia. Por dentro, el peor enemigo está dentro de él, cuando reconoce que el problema está aquí, ¿sí? Que hay problema aquí primero, que aquí es donde está el imán que nos atrae al pecado. Primera, la tendencia, reconoce la herencia de papá y mamá, todas las costumbres que aprendió el papá, el 25% de la mamá, el 50% de la mamá y 50% del papá. Y todas mañas, todas costumbres tienen que eliminar las que no estén de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Debe ser eliminada.
Puede ser que esté en el manual de iglesia, las costumbres de su mamá, de su papá, de su tío, de sus pastores, de su iglesia, puede estar en el manual de iglesia, pero mientras no esté en la Biblia, no esté en el Espíritu de Profecía, eso debe ser eliminado porque eso no sirve. Eso lo único es que chatarra, lo único que nos hace es odiar a las demás personas, tener prejuicios con las demás personas, a pisotear el Evangelio y a perseguir a los fieles de Dios, a perseguir a los que aman a Dios, a los que se mantienen firmes en la fidelidad a Dios, en la reforma. Entonces los odio, los persigo, me vuelvo enemigo de la cruz. Eso es lo que hace las tradiciones de hombres. Cuando usted no se quiere apartar del pecado, entonces usted va detrás de los hombres que le facilitan a usted seguir pecando. Que le dicen que no es malo comer helado una vez en cuando, que no es malo comerse un pan blanco, que eso no es pecado. Cuando el testimonio, consejos para la, consejos sobre régimen alimenticio o alimentación, dice que mientras usted no sepa preparar el buen alimento, el alimento sea pobre, es pecado. Usted no debe servir alimentos que sean pobres. ¿Qué es un alimento pobre? Un alimento pobre es la carne, los huevos, la leche, el queso, todos los derivados de la carne, del pollo, el pescado, sea criollo o no sea criollo, esos son alimentos que no fueron diseñados para el ser humano. Y más en estas fechas. Para eso se dio el mensaje en 1844, 1863 el Señor dio el mensaje de la reforma pro salud, sabiendo que habían haber muchas enfermedades y mucha dolencia. Entonces el Señor facilita, en su amor, en su misericordia, nos pone esta luz para ayudarnos a prevenir de estas enfermedades y que no caigamos en las desgracias, en la desobediencia. Y nos presenta un plan vegano, un plan de verduras, frutas, todo lo bueno que el cuerpo necesita y que sí trae los nutrientes, que no son pobres. Entonces muchos prefieren mejor seguir comiendo lo que han seguido comiendo, que aprendieron de papá y mamá. Entonces no se han soltado esas tradiciones de papá y mamá. Tampoco se han soltado de lo que aprendieron cuando eran niños, que los dejaban en la calle, jugaron con amigos, pepas, latas, naipe, hacer bulla, a burlarse de los abuelos, a burlarse de las personas, a ser irrespetuoso, a ser deshonesto, a decir mentiras, que a todo le sacan mentiras, a engañar. Todas esas cosas que aprendimos en el colegio, en el FAMI y en las guarderías, a dormir, a comer y a dormir y a comer cosas que nos hacían daño, cosas pobres, todo eso hay que eliminarlo, porque todo eso es lo que ha debilitado al ser humano. ¿Por qué? Porque es que el queso no le trae a usted ningún nutriente, le trae 16.000 bacterias. Y a traerle bacterias le va a dar fuerza, no, lo va a debilitar. Y cuando vengan todos los virus, pues más rápido lo atacan. Por eso, todas esas enfermedades atacan y llevan a la gente a los hospitales o a la UCI. Entonces, ¿es importante lo que Dios da? Sí, muy importante. Por eso debemos de cuidarnos. Dios no nos ha dado el régimen alimenticio porque nos odia, es porque nos ama. Satanás es el que ha hecho ver que no es bueno comer, ser vegetariano ni vegano, porque toca poco a poco, que uno no puede dejar la carne, que uno no puede dejar el pan de una vez, el café, el chocolate, las gaseosas, los helados, la chocolatina, los bombones, las mentas, los chicles, que no, que eso toca poco a poco, que las harinas blancas, que que el pichón, que las hamburguesas, que el perro caliente, que las papas fritas, papas pobres, papas ricas, papas con ají, de pollo, de mortadela, empanadas, hallacos, con toda esa mano de condimento, las empanadas lo mismo, las papas con condimentos, puros condimentos, que lo único que sabe es dañar la sangre, la fiebre, y por eso es que muchos hoy son alcohólicos y les gusta el cigarrillo porque eso llama, y otros les gusta la marihuana, el bazuco, la cocaína, porque el cuerpo está debilitado. La razón por la cual una persona le gusta el cigarrillo, le gusta la cocaína, le gusta la droga, le gusta eh, la marihuana, el bazuco, el cigarrillo, el alcohol, todo eso, la música, le gusta la sexualidad, le gusta las novelas, las películas, es porque el cuerpo está debilitado, y al estar debilitado está debilitada la mente. Al estar debilitada la mente, pues no tiene capacidad de poder decirle no al pecado. Por eso cuando usted come cosas pobres que dañan la salud, debilita el cuerpo, 2, debilita la mente, y 3, no tiene capacidad para decirle no al pecado. Toda tentación la coge. Es fácil, es una presa fácil para el enemigo. Por eso Cristo venció en el desierto en 40 días y 40 noches, hizo ayuno. Y hizo ayuno porque el Señor sabía
que esto no era fácil para el ser humano. Y el Señor luchó con la intemperancia, con el apetito. Y hoy cuántos están dominados con el apetito, cuántos no dejan las cosas que le hacen y sabe que le está haciendo daño, sabe que come algo y se le inflama el estómago, pero sigue y se la come, sabe que tomó algo frío y le dañó la garganta y lo dejó sin voz, pero la sigue tomando, el helado, lo que sea, se bañan, se trasnochan, no les importa, sabe que eso le hace daño, sabe que eso le daña la carita, el comer grasas, comer ají, le da net, pero aún así sigue comiendo empanadas. Y entonces busca cosas para ayudarse a quitar todos los granos, todas esas llagas, pero sigue comiendo lo mismo porque es que ese apetito no es capaz usted. Toca usted unirse a las fuerzas divinas, unir lo humano con lo divino, creerle al Señor, tener fe en el Señor que le aumente la fe, estudiar su palabra y apartarse del pecado. Por eso es que muchos no son capaces de vencer el apetito. ¿Por qué? Porque esto toca con ayuno, con oración, con vigilia. Esto toca ponerle atención, toca estudiar la palabra de Dios y creerle a Dios. Pero ahí está Satanás listo con cantidad de personas, familiares, amigos, gente de iglesia, desanimando a las personas, pastores con su mal ejemplo, desde plataforma hablando que la carne es rica, que el pollo es rico, que coman pan blanco, que hagan una cosa. Y claro, pues la gente no ve fuerza, no ve fortaleza en sus líderes. Entonces por eso el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿qué es tradición? Es todo lo que me lleve a mí a fracasar. No me deja sacar tiempo para Dios, no me deja creerle. Si Dios me dice una cosa, entonces como yo tengo el vino de Babilonia, las tradiciones, entonces estoy ebrio. Y entonces Dios me dice, no se saluda dentro de la iglesia. Digo, sí, de verdad, no hay que saludar dentro de la iglesia, pero al rato llegó alguien y me saludó y lo saludé. Hay cosas que a veces se olvidan, ¿cierto? Pero hay que ir aprendiendo con la ayuda de Dios. Pero hay cosas que la gente la hace, vuelve sábado tras sábado, día tras día, culto tras culto, irrespeta a Dios en su culto, irrespeta a Dios. Entonces, eso es una tradición de que aunque la Biblia me dice que no lo haga, no coma pan blanco, es pecado comer pan blanco, gaseosas, harinas, azúcar, carne, huevo, leche, la sigo comiendo. Sé que trae muchas enfermedades y le rajaron la cabeza a mi tío, a mi abuelo, a mi mamá, a mi esposa, pero aún así yo me la sigo comiendo, no me importa. Entonces está ebria la persona, eso es tradiciones de hombre. Sé que no debo ir a paseos a comer carne asada porque la carne asada es como fumarse 600 cigarrillos. Una libra de carne es como fumarse 600 cigarrillos. Pero me la sigo comiendo, una vez en cuando me la como. Llevo la contraria. Dios me dice que debo aprender a vestir bien y no, yo visto como quiera. Me pongo una ropa en la iglesia, otra ropa en afuera, en la calle, otra en la casa, otra para dormir. Y así sucesivamente. No tengo principio, no hay reforma en mi manera de vestir, en mi manera de actuar, no hay reforma, en mi vocabulario no hay reforma, sigo siendo el mismo duro. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a saber que Dios nos puede ayudar y nos va a poder. El único que nos puede dar poder es el Señor Jesucristo para vencer el pecado. Por eso debemos acudir a Él con sinceridad. Dios acepta las almas sinceras que verdaderamente quieran arrepentirse. Por eso un verdadero siervo de Dios llama a la gente al arrepentimiento. Es la forma de preparar el camino, es llamar al arrepentimiento. Pero usted no puede ir a llamar al arrepentimiento a la persona sin tener las vestiduras. Porque hay algunos que se ponen solamente las sandalias a correr como desesperado a llamar a la gente, a la familia, que para que venga, que vaya a la iglesia, vaya a los grupos pequeños, que hacerle una actividad social, llevarlos a paseo, llevarlos a comer, gastarles helados, gastarles tortas, celebrar el cumpleaños. Ellos piensan que ese es el desespero, puro sentimiento del mundo. Celebrar el día del pastor, el día de las flores, el día del amor y amistad, el día del amigo, el día del profesor, que para ganármelo, que corre, le llamo a mi mamá, le compro ropa, le regalo una cosa, le regalo otra para llegar a la iglesia y desesperada, llevan él solamente las sandalias, se ponen solamente las sandalias y ya son mal puestas. Pero, ¿qué pasó qué pasó con el traje? ¿Qué pasa con el Torá? ¿Qué pasa con la espada? Que es el Espíritu Santo, para apagar los dardos de la gente. ¿Qué pasa con la fe? El pectoral, acá el casco para proteger los 5 avenidas del alma. ¿Mm? El cinturón de la justicia, la verdad. Entonces algunos se preocupan solamente por colocarse la sandalia y a eso es lo que le hace eco
la tradición y pone a la gente, a los jóvenes, a los niños, promueve, invierte y pone a la gente al sentimiento, a predicar y los asusta y los preocupa, que tienen que ir a preguntar, a ayudar a la gente que se está perdiendo en el mundo, cuando la pobre persona está perdida. La pobre persona no tiene vestidura, no tiene la espada, no anda con el Espíritu Santo, no tiene fe, no tiene nada. No tiene el cinturón, no tiene el pectoral para protegerse, no tiene el casco aquí para proteger las 5 avenidas del alma. No protege sus ojos, no protege sus oídos, el olfato, lo que come y lo que toca. Todas las pobres personas salen angustiadas, preocupadas de ir a llevar literatura, llevar caminos a Cristo, llevar Biblia, literatura, llevar una cosa, hacer cosas, a ir a traer plata, a construir iglesias, a hacer iglesias, a traer plata como sea para hacerle una actividad en diciembre a la gente, para a llamarlas al arrepentimiento, pero venga, pero estas pobres jovencitas, niños, jóvenes, adultos, gente, van solamente con la sandalia y la vestidura completa. Recuerde que hay que llevar la vestidura completa de Efesios 6, del 10 al 20. Debemos de llevar la vestidura de Cristo. Debemos de llevar nosotros la naturaleza divina y humana. Quiere decir que yo pueda representar a Cristo en mi carácter. Pero si voy solamente con las meras sandalias, pero voy desprotegido, sin espada, sin nada, solamente menciono la espada, no la dejé en la casa. Las 5 avenidas del alma, voy a hablarle a una persona y a su casa y resulto viendo novelas con ella, o resulto tomando licor, o resulto tomando chocolate, café, comiendo como ellos comen, resulto hablando cosas que no, resulto en adulterio, resulto echándole el cuento, resulto engañándola, resulto prestándole plata o que me preste a mí, resulto haciendo cosas, voy mal vestido. Entonces todo eso lo tengo que tener pendiente, pero la tradición que me hace ver que se ponga solamente las sandalias y que lo otro lo tenga exterior, que hable de la espada, hable de la Biblia, hable de la segunda venida de Cristo y ya. Pero no, aquí se trata es que usted practique el Evangelio todo. Entonces, ¿qué es la recomendación que da la Biblia? Por tanto, y doctrinar y hacer discípulos. Entonces, primero la orientación del Señor es que me prepare yo con el Señor. Primero yo tenga las vestiduras bien puestas, todas. No solamente las sandalias a salir a predicar y a salir en campaña y buscar gente, y llenar buses, llenar iglesias. No, 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 no. Traer cosas para que la gente entretener las bombas y entretenerlas allá con una cosa, con otra, con comidas, con premios. No, no, eso no es. Tiene que ir usted bien formado, llevando las vestiduras de Cristo, el carácter de